había muchas casas, pues habían algunas casas que ahora ya no están también. Por los años se fueron deteriorando, las desarmaron y hicieron casas nuevas, no había pasarelas, no había luz, no había agua potable, había que andar a remo por la orilla, por la costa, en bote solamente, porque no había otra manera de cómo desplazarse por el pueblo en esos años. Aparte que había muy pocas familias también. La vida era diferente a la de ahora, porque en esos años no, era poco lo que había. Que nosotros los criamos casi, yo siempre digo, yo no me avergüenzo de mi crianza, nosotros nos criamos a pata pelada, supimos andar por la nieve a pata pelada, si bien éramos muchos hermanos, entonces como mi mamá se la arreglaba para poder cocinar una cantidad de comida a muchos hijos. Entonces igual era como cruel, no sé, para mí, yo digo de repente era como cruel la vida antigua a lo de ahora, porque ahora uno tiene todo más al alcance. Después uno aprende a curar a sus hijos con hierbitas, porque ya no había nada. Iba a decir voy a ir a comprar aspirina o cualquier cosa, no había. Entonces había que aprender a sobrevivir en ese ambiente. Curar cuando un chico tenía fiebre, yo había visto a mi mamá, a mi papá, cómo hacían cosas así cuando nosotros éramos chicos, nos daban remedio. Y así yo me enseñaba a mis hijos. Mis viejos, mi padre, mi madre, todos eran yuyeros, ¿ah? Pero como digo, las hierbas naturales, lo que se cultiva en los jardines, igual que las plantaciones, los ajos, papas y todo el cuento, pero siempre su huertita de yuyo. Eso era muy natural. Acá había una abuelita, como le digo, estaba la abuelita, la finadita Ángela, estaba la abuelita Leo, que le decíamos, que ellas tenían remedio, y ellas sabían qué remedio podía ser bueno y cuál no y cuál sí. Entonces ella compraban plantitas por ahí y tenían plantitas. Entonces ellas mismas lo decían a nosotros, mira hija, esta plantita es para esto, esta otra es para otro y es así. Por lo menos yo como lo que me enseñó mi mamá las tengo. Porque en esos paseos que salimos, como yo estoy en un grupo de adultos mayores, entonces donde voy encuentro una plantita, antes que me vean las saco. Porque es peligroso sacar plantas. Y así ahí traigo plantitas. Tengo un maque, tengo un eucalipto. Ese remedio no se llama salvia, no sé cuánto. Ese es bueno para los dolores de estómago. Tengo varias plantitas. Y yo tenía 7 años cuando yo me acuerdo que mi abuelita hacía remedios. Y yo estaba con ella. Y esos remedios se me quedaron a mí en la mente. Que ella hacía para tal enfermedad. Porque yo en todo andaba metida yo con ella. Hacía remedios. Y nunca se me olvidaron esos remedios que hacía mi abuelita. Y esa es la herencia que tengo. Y después cuando ya yo empecé a hacer remedios aprendí más. Cuando se enfermaban antes, las viejitas lo hacían remedio con puro hierba, mayuyo de silvestre en el campo. Antes no había medicamentos. Y yo heredé mucho de esos de mis abuelas, mi mamá. Porque cuando mis hijos eran chiquititos, en el campo, hace años, no había nada de remedio. Así que yo ahí iba a cagar calafates, para hacerle remedio, apio de campo, que yo hay que se lo empasto en la quinta, que es muy bueno. La mamá, yo la vi a ella que los hacía nosotros, ella cuando cortaba así el quilloy bonito, que esté así verdecito, lo cortaba y le echaba agüita hervida un poco y el resto lo masajeaba así con la mano, lo dejaba, y ahí lo exprimía que salga el juguito que a nosotros no nos gustaba mucho, no tenía, es un aroma, es bien aromático el quilloy. Y entonces ella batía una clara de huevo, la pura clara del huevo la batía un poco, no que se haga merengue, que se bata un poco y de ahí la dejaba que quede ese aceitito y eso lo mezclaba con eso y le daba que tomar. Y la otra, el pastito ese, como le digo yo, lo sobaba así un poco, que largue bien el juguito y eso lo mezclaba, hacía como una cataplasma, le ponía en la cabeza y en el pecho y en la espalda. El calafate para el rocío, un calafate, usted pone tirar esta hoja de calafate, gancho así con todo,
hervirlo, no siquiera unos 5 minutos, bien cargado con hartas hojas. Y si lo toma cuando usted está así con la nariz romadiza que no aguanta, fiebre, lo corta como que le colocaran, no sé, un antibiótico, ni eso. Pasa automáticamente. Por un rato, después sigue, pero es el mejor remedio. Antes la mamá lo curaba con eso, nosotros no. Nada más con eso. Nunca conocimos la pastilla. Yo creo que vine a conocer la pastilla cuando tenía como 14 años. Toronjil para el corazón, con agua de las carmelitas, frío. Todos esos remedios. No caldeados, porque esos remedios del toronjil no se toman caldeados. Ni el remedio para el palmo tampoco. Entonces se hacen en una olla y se toma frío. La flor de rosa, toronjil, nuez moscada. El lapio es un yuyo fresco. El lapio para las guaguas sirve para que boten los chanchitos, todo eso. Guaquilinojo también es bueno para las guaguas, para que boten, y para uno igual, porque uno come una comida y de repente le queda como repitiendo eso. Entonces se toma una agüita de eso y eso bota unos gases. Y esos son los yuyos frescos, porque los yuyos cálidos, la menta es la principal, una yuyo muy cálida. La manzanilla es muy buena para la guata y para varias cosas. Yo he escuchado que es buena la manzanilla, pero igual es cálida. Pero todo eso uno lo va aprendiendo de otras personas mayores que sabían hacer esas cosas. Ella una viejita, doña Lolina Mancilla, que en paz descanse, ella era media médica, pues hacía así. Después doña Elba Carrasco, y me enseñó a mí a hacer hartas cosas. Y con eso uno se aprendía a curar a su hijo y a curarse uno también, cuando se enfermaba. Cuando no tenía guagua tomaba una hierbita que se llama, ¿cómo es María? Que crece arrastradita así. Que sale así en los patios. ¿Te acuerdas de eso tú que tomábamos? Sanguinaria. Esa cuando uno tenía guagua uno guardaba esas cosas, las tenía todas por ahí, yuyitos. Y tomaba agüita de esa para tirar todos los restos, todo eso que no le queden adentro. Esas eran las medicinas que teníamos. Es algo que siempre va a estar en nosotros. No es algo de moda ni algo que tampoco que se deje, porque es parte de la vida de nosotros. Lo aprendimos así y lo valoramos. Mi papá, una vez que se enfermó, fue la señora Hortensia que le hizo la medicina. La gente le llama empacho cuando se retiene algún alimento dentro. La señora Hortensia le hizo ese remedio. Que en el hospital no se lo hicieron, no pudo. Aunque le hicieron el lavado intestinal y todo, él seguía mal, complicado. Así que me dijo, estoy puro leseando, yo me devuelvo a Tortel, voy a donde la Hortensia y ella me va a sanar. Y ella lo sanó. Mis hijos nunca fueron a médico. En el campo se enfermaban de una gripe, no. Que lo que uno compraba eran aspirina, paracetamol, que uno sabe que era para la fiebre, algo. Pero los otros remedios que para la bronquitis y todas esas cosas uno las buscaba en el campo. Porque no iba a sacar a un niño enfermo de allá del campo que demoramos 3 días para llegar a Cochrane, de a caballo. Entonces estamos... Mira, de ahí del campo podíamos ir hasta Tortel en bote, que demoramos un día, que era lo más corto, lo más fácil. Así que, gracias a Dios, se criaron sin problema. Aquí tenemos un poblador que es Haroldo Cárdenas. Haroldo Cárdenas, a mí me arregló, yo una vez caí de caballo y me arregló este dedo. Levemente un dedo, pero arreglado hombro. A mí me arregló 2 veces este tobillo que me salía y me lo arreglaba. Él era el huesero. Está viejito ahora, Haroldo Cárdenas. Era cabro chico cuando el tal Ventureo me enseñó a arreglar en animales. Y de ahí ya aprendí a arreglarle a la gente, chicos, grandes, arreglarle quebradura. Porque no había gente, o sea, en parte de repente se sacaba un dedo, una mano, una persona.
Yo como había aprendido, así que yo los auxiliaba. Porque si no tenían que salir a hombro y a caballo para salir a arreglarse un hueso. Juan Ruiz se le arreglé una pierna, se quebró aquí. Allá en el Vargas, Se quebró los 2 huesitos. Y lo arreglé como a los 15 días ya andaba caminando. Huesitos nuevos sueldan al tiro. Lo que tiene que ser es, se saca o se quiebra, ojalá en el mismo momento, cuando se quiebra mucho arreglarle con ligera los huesos porque se hinchan las carnes, entonces cuesta mucho. Y yo hacía vilmas de huevo con hollín, de caña, igual que el yeso. Esa la pone uno y a los 8 días, si está sanando bien, se afloja. Uno realmente, la vida antes era tan sacrificada, los partos y todo, y le hacían los partos y atendía a la señora y le daban yuyo y todo eso en cuenta. Por eso la gente antigua es muy sabia, muy natural. Casi la mayoría de los hijos nacían en el campo, porque yo nací en el campo, yo no nací en un hospital. Yo nací en el campo, donde mi propio papá me recibió cuando salí del vientre de mi madre. Entonces eran como que se usaban, en esos tiempos se atendían entre mujeres, pero le llamaban parteras, las parteras, que todavía se da eso, pero ahora ya no, nadie tiene un hijo en el campo ni en casa. Yo atendí parto a una sobrina que yo terminé de criar, que se fue con nosotros. Ella la atendí, sus 3 hijos mayores. Me tocó atenderla a ella. Tenía su guaguita. La bosta de la vaca también sirve para un niño cuando no puede caminar o está tullido. No sé, pues el niño tiene 2 años y todavía no se puede parar. A mí me pasó de mis hijos, de los mayores, cuando vivíamos en el campo. Mi hijo era muy helado, o sea, teníamos una casa, la casa no era muy buena y pasó un invierno muy escachado. Entonces yo hacía fuego en el fogón. Pero a él yo lo manejaba sentado en una silla. No tenía mucho movimiento porque yo tenía miedo que se caiga el fogón, entonces no caminaba mucho. Y se tuyó, pues no pudo, iba a tener 2 años y medio y no caminaba, para nada. Entonces un día mi marido carneó una vaca, una ternerita. Yo llevé la guata de la vaca, pero con todo, a la cocina. Y le hice un hoyito. Cosas que me habían dicho, pero sí con harto juicio, porque tampoco uno puede hacer una cosa si no tiene, porque un niño puede quedarse inválido también, si no sabe prepararlo bien lo que está haciendo. Entonces yo le había escuchado a mi mamá que la guatita calentita, así cuando la carneó nomás y la abrió, la guatita la llevé a la cocina, le hice un hoyito y lo metí adentro, así nomás, sin ni una ropa, hasta la cintura acá. Y ahí lo tuve hasta como 1 hora. Mientras de eso yo calentaba sábana, una fresada, otra cosa más para envolverlo, bien envuelto. Yo lo saqué de ahí, así sucio nomás lo envolví, bien envueltito. A los 15 días estaba caminando. Yo me sané del asma porque yo, el finado Escobar, a él le daban un remedio para que me haga a mí. Cuando carneaba un capón así, un animal lanar, sacaba como 2 brazados, una brazada de tripa de capón. La lavaba así, o a veces no la lavaba, me la hacía que yo la sople con una boquilla, una bombilla. Y allá en la punta estaba un perro comiendo o un gato. Entonces ese resuello salía todo para allá y lo iba comiendo el animalito que estaba comiendo. Y después con la tripita la llenaba de aire y se la dejaba, la ataba y la ataba. Muchas veces lo hice y eso a mí me hizo bien. Si a un chico le dolía la guata, es verdad, mi papá decía así, tenía que hacerle así,
Santana, María María, Santa Isabel, San Juan, por tus divinas palabras este dolor se ha de pasar. Y pasaba. Pues estaba hinchado, así como que se hinchan los niños, hacerle una crucecita con carbón. Eso era un secreto que nos enseñaban, aprendíamos nosotros. Sí, pues mis hijos saben esas cosas porque nosotros lo hacíamos. Y así cosas, muchas cosas que uno a veces ni se acuerda, se olvida. Tuve una verruga acá, en esta parte, y un señor me la miró y me preguntó si me dolía nomás, porque estaba ubicada acá en este movimiento de esta parte. Y yo me olvidé porque me dejó de doler. Cuando me fijé no estaba. Y esas cosas sí existen, pero no sé qué hacen. Es un secreto. Aunque algunos las interpretan mal de repente, que es brujería. Claro que algunos dicen, no, que cuando la palabra dicen, no, si esos viejitos son unos brujos que son allá. Sí, pues, así dicen, si esa palabra tienen acá ellos, que algunos que dicen, no, es que ese viejito allá que es brujo, que allá, que... Pero ¿quién? Y yo no. Aquí en Tortel, a medida de que ha ido cambiando todo, se están perdiendo muchas cosas, las costumbres, la cultura. Y es bueno que se rescate esto porque algo tiene que quedar, después con los años nosotros ya no vamos a estar. Y que la gente joven, los niños de hoy día, sepan de cómo era antes, qué es lo que había antes. Porque yo, por ejemplo, soy media, como le dijera, un poco estricta porque con mis nietas, porque yo le digo, la niñez que yo tuve es muy distinta a la de ella. Ella no tiene por qué vivir lo que yo viví, pero también quiero que sepa y entienda de cómo era antes, que todo no era fácil. Hoy día tienen todas las facilidades, pero tampoco quiero que se queden en eso. Quiero que aprendan de lo que nosotros vivimos y cómo lo aprendimos también. Nadie quiere, porque para aprender no tengo que ya a ti decirte, aprende. El que quiere aprender es voluntario y se quiebra uno. Avísame para yo aprender, pero nada, pues ni mis hijos aquí tampoco. No sé, no les gustará. Que podían ver algunos de mis hijos, ver a Iriao, ver ya una herencia mía. Ellos no le van a andar ofreciendo a uno, ¿quieres aprender de qué esto? Pero si uno se acerca a ellos, a mí las personas que yo siempre les he preguntado por algún yuyu para qué es o cómo se toma, siempre me han dicho, me han dado la respuesta. Y yo creo que es falta de uno nomás no preocuparse de eso, aprender de esas personas que ya se está haciendo. Y eso se debería rescatar hoy día. Y estos veteranos, gente adulta que lo queda, los adultos mayores, como dicen, son nuestros abuelos y cuentos. Hay que aprovecharlos en vida.